Hola ayuneros, ayuneras, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a mi canal, bienvenidos a Ayúnate con Z. Hoy os hablaré de la alimentación durante la ventana de ingesta del ayuno intermitente. Quiero aclarar algo que genera mucha confusión, y es que el ayuno intermitente para nada compensa una mala alimentación. Puedes hacer un 16-8 perfecto, pero si cuando comes lo haces mal, los resultados serán mediocres. Yo lo he entendido con el tiempo. Cuando empecé, los primeros días pensaba que el simple hecho de ayunar era suficiente, pero el cuerpo no funciona así. Durante el ayuno bajan los niveles de insulina, lo que favorece el movimiento de la grasa almacenada. Pero si en tu ventana de comida saturas el sistema con azúcares, ultraprocesados y exceso calórico, ese beneficio metabólico se diluye. Por eso quiero explicaros cómo estructuro yo la alimentación dentro del protocolo 16-8. Primero de todo, reducción de hidratos de carbono, sobre todo los hidratos refinados. No significa eliminar todos los carbohidratos, significa priorizar la calidad frente a la cantidad. El exceso de carbohidratos refinados eleva rápidamente la insulina y la glucosa, favoreciendo el almacenamiento energético. Eso quiere decir que si comes mucho hidrato de carbono, lo que va a hacer tu cuerpo es almacenarlo y no gastarlo. Segunda cosa que hago, doy prioridad absoluta a la proteína. Y es que la proteína aumenta la saciedad, ayuda a preservar la masa muscular y tiene mayor efecto térmico que grasa o carbohidratos. Y es que el mantenimiento de esta masa muscular durante la pérdida de peso es clave metabólicamente. Yo intento que cada comida tenga una fuente clara de proteínas, ya sea huevo, pescado, carne blanca, carne roja, lácteos o incluso legumbres. Al final, cuando tomas una ingesta de proteínas, yo me siento mucho más saciado y mucho mejor. Y esta ingesta me permite alargar el tiempo hasta la siguiente comida. Y pensar una cosa, que llegar al mínimo de proteína necesaria para el cuerpo no es nada fácil. Tercera cosa que hago, las grasas saturadas. Y es que no todas las grasas son iguales. Hay grasas que van súper bien para nuestro cuerpo y además son súper necesarias. Como por ejemplo el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate e incluso las grasas animales. Y es que las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas tienen mejor perfil metabólico que las grasas trans y ultraprocesadas. Cuarto, evitar los ultraprocesados. Y es que el problema no es calórico, es la hiperpalatabilidad. Sí, este nombre tan raro quiere decir que son productos creados por el ser humano para maximizar el placer inmediato al paladar. Y es que tienen un porcentaje de azúcar alto, mucha grasa, sodio e hidratos de carbono. Y comer ultraprocesados altera la sensación de saciedad. Y la verdad es que después de deciros todo esto, os tengo que comentar algo importante. La Navidad existe, los cumpleaños existen y la vida real también existe. Y es que el ayuno no es vivir aislado, es tener una estructura de base sólida. Si el 80-85% de tu alimentación es coherente, ese 15-20% restante, si no cometes grandes excesos, no va a destruir tu progreso. Pero si es al revés, el ayuno no te salvará. Un error que a veces cometemos es hacer muy bien el ayuno, pegarme un atracón y luego pesarme. Lo normal es que hayas recuperado el peso. Si yo rompo ese ayuno o rompo ese protocolo, me tengo que dar un margen de tiempo para recuperar y que el cuerpo vuelva a esa estabilidad metabólica que le estoy generando y que le estoy creando. Y es que al final es muy fácil acostumbrarse a lo malo y es difícil ser constante y trabajar en lo bueno. Por eso lo más importante es ser constante. Y es que en mi caso, yo empecé a hacer el protocolo 16-8. Como ya os dije la semana pasada, sin saber bien el qué, el cómo y el cuándo comer. Para empezar, hacía comida, merienda y cena. Y simplemente pues me saltaba el desayuno. Hacía comidas equilibradas sin eliminar ningún tipo de alimento. Y esto la verdad es que me ayudó a no hacer un cambio drástico en mi alimentación. Simplemente, pues dejé de desayunar. Durante esas primeras semanas, una cosa que me ayudó mucho es que me hacía un caldo de huesos. Que si queréis la receta, solo tenéis que pedírmela y os la pongo. Que la verdad me ayudaba muchísimo a aguantar esos primeros días de hambre social. Primero, aguantar el hambre por las mañanas y luego, cuando ya no cenaba, para aguantar el hambre por las noches.
También me ayudó mucho ese caldo de huesos cuando empecé a probar los ayunos más prolongados, más allá del protocolo 16-8, de llegar hasta 24, 30, 36 horas e incluso hasta las 48 horas. Y es que como mi objetivo era la autofagia, necesitaba hacer un ayuno que se le llama profundo. Un ayuno donde la ingesta calórica sea prácticamente nula. Y es que una taza de ese caldo de huesos, que puede tener aproximadamente entre 30 y 40 calorías previamente desgrasado, no es suficiente para romper el ayuno en pérdida de peso, pero sí que es suficiente para romper el ayuno profundo. Así que si lo que buscas es simplemente perder peso, este caldo de huesos te va a ir genial, porque te va a mantener saciado en esos momentos donde el hambre aprieta. Por otro lado, si lo que buscas es una regeneración celular y una limpieza desde dentro, este caldo sí es suficiente para pausar la autofagia, ya que es muy rico en aminoácidos, proteínas, como la glicina y el colágeno, que activan la mTOR, que es un sensor de nutrientes que tiene nuestro cuerpo y que ya os explicaré en otro vídeo un poquito más de él. Así que si lo que queréis hacer es activar la autofagia, el ayuno profundo, mucho más duro, es vuestro objetivo. Yo pasé del uno al otro, pero tranquilidad, la autofagia suele activarse por regla general a partir de las 36 horas de ayuno. Así que si no tenéis pensado hacer un ayuno tan prolongado para activarla, o simplemente solo queréis perder peso, ese caldito os salvará la vida. Al menos a mí me la salvó. En resumidas cuentas, el ayuno es una herramienta metabólica. La alimentación es el combustible y ningún motor funciona bien con un combustible de mala calidad. O sea, comed lo más sano posible. Y es que cuanto menos ingredientes, mejor. Mirad detrás de los envases que os coméis o los ingredientes que tiene y buscad y elegid el que menos tenga. Y es que se pueden hacer comidas súper ricas, saciantes y sencillas con productos básicos y no procesados. Y es que no hay alimentos prohibidos, pero sí que tenemos que ser conscientes si realmente nos va a valer la pena comernos ese donut o ese croissant o atiborrarnos de sushi o no. Yo os diría que aumentaseis la cantidad de proteínas. Y es que es muy difícil llegar a la cantidad necesaria de ingesta de proteína que necesita nuestro cuerpo. Y es que cuanta más cantidad de proteína, más saciedad y menos hambre tendréis. Y os digo una cosa, no busquéis hacerlo perfecto, buscad hacerlo coherente. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene os hablaré de qué comer para romper el ayuno. Así que si os interesa, dale a la campanilla, a me gusta, al corazoncito, que me ayudáis un montón. Y sobre todo, no dejéis de seguirme. Gracias y hasta la semana que viene.